Bienvenidos a Paranormal Sin Fronteras. Aquí les traigo algunas historias que encontré en Reddit. Los usuarios que comparten estas historias son personas que aseguran haber tenido un encuentro con algo desconocido, un posible skinwalker. En Historia 1, un usuario de Reddit nos relata su historia con un posible encuentro con un skinwalker o Wendigo desde British Columbia, Canadá. Cuando tenía 13 años, vivíamos en una zona rural profunda de British Columbia. Bosques por todos lados, inviernos que consumían el sonido, noches tan silenciosas que uno podía escuchar su propio corazón. Una noche, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, estaba afuera en el jacuzzi, en la terraza. Había nevado recientemente. La nieve llegaba casi a las rodillas. El mundo entero parecía detenido. Miraba hacia la línea de los árboles cuando algo salió del bosque. Era un lobo, pero no un lobo común. Su pelaje era plateado, casi brillante bajo la luz de la luna, y sus ojos verdes, intensos, como si miraran dentro de mí, y no simplemente hacia mí. Era enorme, más grande que cualquier lobo que exista de manera natural. Mientras caminaba junto a la cerca, se detuvo y nuestras miradas se cruzaron. Por unos segundos, todo quedó suspendido, solo él y yo, en medio de la nada. Luego, siguió caminando hacia el granero, donde dormían nuestros caballos. Al interior del granero estaba oscuro, pero dentro de al lado había una luz exterior muy brillante. Podía ver claramente la silueta del lobo mientras cruzaba la puerta, y fue allí, a la mitad, cuando comenzó a cambiar. Su cuerpo se elevó, su forma se estiró, su silueta pasó de ser de un lobo a algo alto, ancho, humanoide. Cuando terminó de erguirse, medía alrededor de 2,10 metros. Los caballos no hicieron ningún sonido, nada se movió. La noche se quedó en silencio total, como si el mundo contuviera el aliento. La figura dobló la esquina hacia el campo abierto detrás del granero, pero nunca apareció del otro lado. Simplemente desapareció. Mi hermano tuvo su propio encuentro. Despertó una noche con la sensación de ser observado. Miró por la ventana y vio al mismo lobo enorme alejándose del vidrio, como si hubiera estado allí, viéndolo dormir. La tierra en la que vivíamos tenía historia. El granero antes había sido una escuela para niños nativos, administrada por un sacerdote católico. Aún quedaban los escritorios y las sillas. Mi hermano y yo veíamos rostros de niños en los cristales. Las luces se encendían solas. Las puertas de los armarios se azotaban durante minutos. Pasos, susurros, esa sensación constante de ser observado. Una noche en mi habitación vi ojos rojos brillando en el techo. Me oculté bajo las cobijas hasta el amanecer. Pero el lobo es lo que nunca he podido comprender. He leído sobre skinwalker y wendigos, pero nunca coinciden. Dicen que son deformes, aterradores, antinaturales. Lo que vi era hermoso, poderoso, real, hasta que dejó de ser un lobo. No sé qué fue lo que encontré esa noche, solo sé lo que vi, y que aún siento una mirada cuando lo recuerdo. En la siguiente historia, un joven relata su experiencia con algo desconocido en un campamento de verano en las Rocky Mountains. Yo no tenía mi teléfono esa noche. El campamento al que fui tenía una regla estricta: no electrónicos, así que no hay grabaciones, no hay fotos, no hay pruebas. Solo recuerdo en mi mente. Estábamos en lo profundo de la Rocky Mountain National Park. Bosque puro, silencio que traga el eco, oscuridad que no termina. Habíamos caminado todo el día para llegar al primer campamento.
Todos estábamos agotados. Cenamos, conversamos un poco y nos dormimos temprano. Pasaron horas hasta que desperté. No por un sueño, no por un susto, sino por una presencia. Escuché pasos pesados, lentos, acercándose a mi tienda sobre la nieve. Y luego una voz, la voz de mi amigo. Su voz exacta, su tono. Me susurró por mi nombre y me pidió que lo acompañara al baño. Era la regla del campamento. Nadie va solo en la noche. Pero el compañero debía ser alguien de tu misma tienda. Yo le dije que no, que despertara a alguien de la suya. Tenía frío y estaba cansado. Él insistió. 1, 2, 3 veces. Su voz se volvió tensa, impaciente, molesta. Algo no sonaba natural. Le dije que no otra vez. Entonces se quedó callado en silencio. Se dio vuelta y se alejó. Pero solo escuché un par de pasos. No escuché una cremallera abriéndose. No escuché otra voz. No escuché a nadie más cerca, ni a su tienda de campaña abrirse. Solo pasos, adentrándose al bosque. No hacia los baños, no hacia la luz, hacia la oscuridad. En la mañana siguiente le pregunté a mi amigo si había salido de su tienda. Me dijo que no, que ninguno despertó. Sus compañeros confirmaron lo mismo. Nadie lo vio, nadie lo oyó, nadie salió. Pregunté si alguna vez había dormido caminando. Me dijeron que no. Y ahí fue cuando lo entendí. La voz que escuché era la suya, exacta, sin duda. Pero lo que habló conmigo no vino de su tienda. No fue él. Vino del bosque y regresó a él. A lugares donde la noche no tiene fondo. Hay cosas que llevan la voz de quienes amamos. Cosas que imitan para atraer, para invitar, para llevar. Yo no sé qué fue lo que me llamó aquella noche. Solo sé que no era él. La siguiente historia se relaciona con el famoso rancho Skinwalker, localizado en Ballard, Utah. Skinwalker Ranch, antes de los documentos, antes de los programas, antes de que el mundo supiera su nombre, solo estaban los Gorman, una familia viviendo en una tierra donde la noche nunca estaba vacía. Esta historia proviene de ellos y ha sido repetida por investigadores y testigos que hablaron directamente con la familia. Un día, un desconocido llegó a la entrada del rancho. Nadie simplemente llegaba ahí. No en esa época. La ubicación no era famosa. Había que saber. Había que buscar algo. El hombre dijo que había escuchado rumores, que quería meditar en esas tierras. Tom Gorman, el padre, y su hijo Tad decidieron acompañarlo. Condujeron por la propiedad kilómetros de campo abierto y silencio pesado. Aproximadamente a 1 kilómetro, el desconocido dijo "aquí", como si ya lo supiera. Tom y Tad se apartaron mientras el hombre se sentaba en posición de meditación, respirando, quieto, esperando algo invisible. Tom no prestaba mucha atención hasta que escuchó algo que no debería estar ahí. Una campana de vaca. Ninguna de sus vacas llevaba campana. Luego, algo moviéndose entre los árboles, rápido, demasiado rápido. Tom se giró y vio una forma, no sólida, no clara, como el calor ondulando sobre el asfalto, torciendo la luz. Algo presente, pero oculto. La cosa salió del bosque, directo hacia el hombre que meditaba, y se detuvo a centímetros de su rostro, tan cerca que podría haberlo tocado. Tom y Tad podían verlo, el desconocido no. Entonces la criatura gritó,
No fue un grito animal, ni humano. Fue un sonido que se siente dentro de la cabeza, como si no viniera de afuera. La cosa volvió a los árboles, desapareció. El hombre cayó al suelo en posición fetal, llorando, roto. Lo que sea que esperaba encontrar allí no era eso. Y aquí está lo que nos persigue. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo supo de ese lugar antes que todo el mundo lo conociera? ¿Por qué eligió este claro? ¿Qué esperaba contactar? Y si algo le respondió, ¿qué fue lo que dijo? Si esta historia es verdadera, entonces alguien ya descubrió cómo hablar con lo que observa desde la oscuridad. La siguiente historia ocurrió en el oeste de Texas. Yo regresaba a casa caminando por el sendero después del trabajo. El bosque detrás de la casa estaba en silencio, solo insectos y el viento entre las ramas. Entonces escuché la voz de mi compañero de cuarto. Salía del bosque. Sonaba cerca, tal vez a unos 100 metros, tranquilo, como si estuviera esperándome. Así que caminé hacia donde la escuché. Pensé que quizá íbamos a dar una caminata nocturna. No era algo extraño, lo hacíamos a veces. Podía escuchar hablar, pero no entendía las palabras, solo la voz, su voz. En ese momento, detrás de mí, desde la casa, escuché: ¿con quién estás hablando? Me quedé helado, porque su voz, la verdadera, venía desde el porche, no del bosque. Me giré y vi algo moverse, algo alto, muy alto, 2,5 metros como mínimo, demasiado delgado, demasiado incorrecto. Subió la colina de un salto, más rápido de lo que cualquier animal de ese tamaño debería moverse, y desapareció entre la maleza. Cuando llegué a la casa, mi compañero estaba pálido. Dijo que me escuchó hablando con alguien allá afuera, no una persona, varias. Y la voz a la que yo respondí no era la suya. Hay cosas allá afuera que usan nuestras voces como máscara. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final. Regálame un like, un suscribirse, un follow, a menos que no quieras que se te aparezca un skinwalker.